Pues aquí ya me están diciendo que llevamos 2 minutos al aire. Bueno, pues ya ven. Qué bueno, pues esta es su casa. Bienvenidos a todas, a todos muy queridos, conectados desde diferentes lugares del mundo. Pues miren que hoy no es un día cualquiera. Son de esos días que uno tiene así con el marcador amarillo en el calendario. Y ese es este día del día de hoy porque este, sucede que cuando las palabras, las imágenes, las publicaciones de una persona logra tocarnos, díganme si no, que nos toca por dentro como si nos conociera, es porque alguien del otro lado del papel, del otro lado de la imagen que se está publicando, eso es una persona que conoce el alma humana. Eso es lo que yo les quiero decir. Y ese alguien hoy está con nosotros. Y ella es Paula Moreno, a quien le doy la bienvenida con mucho cariño y alegría. Ay, Paula, bienvenida. muchas gracias. Qué lindas palabras. Muchas gracias. Muchas De verdad gracias. que recomiendo que te sigan en Instagram, de verdad, las imágenes, como titulas tus imágenes, impregnan, inspiran y hablan mucho de quién eres, ¿no? Y no solamente como la persona tan completa que eres, sino lo que haces con tu trabajo, que es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Mm, mm, Solamente recordarles porque seguramente muchas personas ya saben quién eres y lo que haces, pero para mí es importante decir algunas cosas respecto de ti, Paula. Además de que eres una terapeuta especializada en trauma, eres un referente, eres una mm. referente en el acompañamiento amoroso, compasivo, creativo, imaginativo, tanto de niños, niñas, adolescentes traumatizados y sus familias. Y eso es como una cosa muy, muy distinguida, muy distinta de ti. Y el día de hoy, pues, vamos a hablar de la deshumanización, o más bien la humanización de las Mm, prácticas médicas en las infancias, ¿no? Sobre todo que en este contexto en el que nos encontramos, donde la urgencia, estamos totalmente en las carreras constantes y tú planteas este tema a través de una nueva obra que se llama Coco, que vamos a hablar mm. de este gran personaje, de cómo es tan necesario abrir esta conversación en cuanto a la humanización de las prácticas médicas, no solamente desde la parte ética, sino también desde la parte clínica. Y pues la gran pregunta es cómo humanizamos estas prácticas médicas, Paula. Bueno, Nos arrancamos en la conversación. ahí vamos nomás. Bueno, mi experiencia es a partir de atender niños, niñas y adolescentes, también adultos, que han pasado por alguna situación médica que les ha dejado un impacto, ¿no? Em, y también acompañar procesos en el mientras tanto y Mm. también procesos en el antes, ¿no? Y esto ya está hablando de algo en relación a la humanización, porque poder, y es muy parecido al tema de las adopciones, ¿no? Porque poder eh, llegar a esas familias desde el proceso previo, ¿no? Por ejemplo, a una cirugía o a una intervención médica, en el durante y en el después, creo que es como la clave, como tarde, porque también se puede prevenir en esto. Entonces, un primer ítem sería, bueno, tomemos conciencia de que la intervención médica puede impactar en los niños y generar un impacto traumático. Y alguien puede decir, pero qué barbaridad, si los médicos lo que quieren es ayudar a los niños a sanarse y a curarse y están para eso. Y por supuesto que es así. Sin embargo, cuando hay algunos elementos de esa intervención que no son cuidados, es lo que vos decís, Norma, se deshumaniza, ¿no? Donde el niño o el paciente pasa a ser un caso clínico y no una persona, en donde no se tiene en cuenta
la aproximación hacia ese niño, o se minimiza el miedo que puede tener, el dolor que puede tener, eh, la confusión, la incertidumbre, no solamente del niño que está atravesando ese proceso, sino de toda la familia, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar que estas intervenciones son como multimodales, ¿no? Donde uno podría trabajar con el niño y con la familia, pero sobre todo con el equipo médico, ¿no? Si uno encuentra del otro lado esta apertura para escuchar, realmente la intervención se hace como mucho más eficaz. Eh, sí, Me decime. preguntaba en tu experiencia cómo incursionar con el territorio médico, ¿no? Me da la impresión de que no es nada fácil, no sé, es una mera impresión. No, no es fácil. Y yo me he encontrado con muchos médicos que sí son abiertos em, y escuchan y hablan y preguntan y están interesados, y otros que no. Entonces, igual hay que intentarlo. Hay que ir una y otra y otra y otra vez, ¿no? Hace muy poquito trabajé con un niñito que tenía que hacerse una operación muy seria, y el cirujano, un cirujano muy joven, estuvimos todo el tiempo charlando entre nosotros, cómo estaba el nene en la previa a la quimioterapia, cómo estaba frente a esto, cómo ayudar a la familia en tal momento, cómo lo veía él. Y ese trabajo se hizo como muy profundo, ¿no? Y la familia y el niño se sintieron muy mirados, valorados, en el sentido de validar, ¿sí? Lo que estaba pasando, Ujú. su sufrimiento. Entonces creo que hay que insistir. Eh, Es mucho, ¿no? El sí, trabajo cuando se trabaja con infancias, el trabajo es insistir y aprovechar oportunidades para seguir insistiendo, ¿cierto? sí. Sí. Y sí, No, decime. adelante, adelante. No, digo, y que una de las maneras también es a través de la narrativa, ¿no? Entonces, si, no sé, yo tengo la esperanza de que el cuento, el de Coco, vaya por todos los hospitales, y así los voy desparramando, ¿no? Lo voy desparramando para que estén ahí al alcance de la mano, ¿no? Porque hay algunos hospitales que tienen como servicios de arte en salud, y entonces payamédicos, en fin, intervenciones desde lo preventivo. Así que bueno, cada vez que puedo, ahí lo regalo para que Tienes esté. aliados. Yo pensaba en este nene que acompañaste y con el que, a partir del cual estableciste con este médico, ¿no? Esta conversación tan cercana, ¿no? O sea, tejiendo y tejiendo vínculos a propósito del proceso que estaba ocurriendo en este nene y pensaba, ¿no? Que cómo se pudieron haber, cómo gracias a la intervención, y sería bueno un poco que nos ayudes a listar qué de la historia de este niño sería diferente gracias a esta intervención. Bueno, una de las primeras cosas es que él no sabía, ¿no? Porque la familia pensaba que no diciéndole lo iba a proteger. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos es psicoeducar a la familia y al niño en Ujú. relación a qué es lo que se esperaba de la intervención médica, por qué la tenía que hacer, cuáles eran los beneficios, cómo iba a hacer, qué cosas se podía llevar para sentirse mejor en esas intervenciones. Entonces empezamos a crear como una narrativa nueva, ¿no? Frente a esto que era como
un misterio, ¿no? Y le íbamos dando también ciertos recursos a la familia que no tenía, como por ejemplo ciertos rituales de preparación para ir al hospital, qué es lo que tenía que llevarse ese niño para sentirse seguro. Yo trabajo también desde MDR, entonces, que es un abordaje terapéutico, y eso nos permitía, si hubo un impacto traumático por las intervenciones previas, poder minimizar esos síntomas. Una de las cosas que el anestesiólogo dijo respecto de este niño es que no lo podía creer que la segunda vez, después de la intervención psicoterapéutica, el niñito entró a la sala de anestesia cantando y contento y preguntándole de qué olor iba a ser la Claro, porque lo anestesia, vio antes contigo seguro, ¿no? ¿no? Y entonces, cuando recibo un mensaje del anestesista, eh, yo- era como, wow, sí, qué bien, ¿no? Que puedan darse cuenta de esto, que se hace más fácil la intervención incluso para ellos, ¿no? Hermoso. Sí, sí. ¿Cómo llegó esta Em, familia? O sea, as- me quedo pensando ahora pasando a la familia, o sea, te dan un diagnóstico, tienes que atender, entra a la urgencia médica. ¿Cómo es que a la familia se le ocurrió ir por este camino mm, de lo previo, la preparación, el acomodar lo anterior? O sea, ¿cómo es que se da eso? No es tan común, ¿no? en este, no es tan común, pero cada vez se escucha más, ¿no? Y ¿sabés lo que no es común? Esta familia llegó porque buscaban, escucharon sobre EMDR y dijeron, bueno, esto nos puede ayudar con nuestro hijo. Em, pero también eh, lo que no es común es que los médicos recomienden un acompañamiento terapéutico en el principio de, ¿no? Es como que está como minimizado. Y yo apuesto a eso también desde mi humilde lugar, ¿no? A que puedan entender que la intervención se hace mucho más fácil, se le da recursos al niño, a la familia, también al equipo médico, porque se pueden confundir las conductas. Por ejemplo, en el libro de Coco, al principio, Coco es un koala que, bueno, está desregulado con sus conductas, ¿no? Y en vez, qué sé yo, en vez de comer eucaliptus, que es lo que comen Eucalipto. los koalas, come lavanda, y en vez de dormir mucho tiempo como hacen los koalas, estaba todo el tiempo despierto. Y es una metáfora de lo que le puede pasar a los chicos cuando están sufriendo el impacto de una intervención traumática, de una intervención médica, ¿no? Porque, bueno, se está haciendo intrusivo en el cuerpo de ese niño. Por más que sabemos que es para su bienestar, eso trae dolor, miedo, angustia, em, incertidumbre, se sienten que son diferentes, que nadie va a tener en cuenta el dolor físico. Entonces, confundir las conductas de estos niños, de este impacto traumático, con que son maleducados o que caprichosos, sería iatrogénico, Claro. ¿no? O sea, no se está entendiendo cómo eso impacta en los niños. Por ejemplo, hace muy poquito, acompañando a una chiquita que había tenido una serie de operaciones en su cuerpito, eh, la maestra particular no entiende las conductas disruptivas de la nena y me llama por teléfono como para decirme qué le está pasando, ¿no? Como qué es lo que tiene. No podía entender en una operación tras otra, tras otra, tras otra.
Entonces, poder Ujú. explicarle a un docente también o a un médico que esa conducta tiene que ver con lo que ese niño o esa niña ha sufrido, me parece que es muy No, y aparte importante. es ser como embajadores de estas cosas que los niños no pueden nombrar precisamente por su edad. O sea, es como sumarnos, ¿no? A expresar y nombrar lo que les está sucediendo de Sí, manera que se pueda este mundo adultizado, pues mentalizar, ¿no? Lo que el miedo, la confusión, todo lo que este nene está sintiendo en ese momento y que haya una manera compasiva, ¿no? De cercana de recibir eso y ayudarle a sentirse seguro, porque si algo pasa en exacto, las cuestiones médicas, es que uno se siente exacto, totalmente inseguro. Entonces, eso hace la diferencia hasta, vaya, en el sistema nervioso, en su sistema motivacional, en todo, y va a favorecer muchas áreas, entre ellas la recuperación posterior, ¿no? Bajar el nivel de estrés de la familia, por tal ejemplo, cual. hace la diferencia, ¿no? Tal cual, ¿no? Y esto que nombrás, Norma, es importantísimo porque uno de los primeros puntos a trabajar es la seguridad interna y la seguridad externa, ¿no? Por eso, no sé, en el cuento de Coco aparece el nene que va, aparece Coco que va con un peluche, ¿no? Como manera de sentirse, ahí está. Al quirófano Sí. Con su con su peluche, ¿no? peluche. El peluche, ¿verdad? Está herido. Absolutamente, ¿no? Y entonces, no sé, poder explicarle a un médico, por ejemplo, que autorice al niño a llevar un peluche o que no vayan solitos. Hay procedimientos médicos donde los llevan en una silla de ruedas a los nenes sin acompañamiento de sus papás hasta la sala de anestesia, ¿no? Entonces, eh, que puedan entender por qué es necesario esa seguridad para ese nene, que no vaya solo, o que pueda ir además de con sus papás con un objeto, un juguete propio, ¿no? La importancia que hay en sonreírles, en llamarlos por su nombre, en ayudarlos a... El otro día me llegaron varios videos. Hay un pediatra que canta en la sala de operaciones, ¿no? Para generar un clima de justamente de calma y de seguridad, ¿no? Me pareció hermosísimo. Eh, con lo cual se pueden hacer un montón de cosas. Y gran parte Ujú. del trabajo terapéutico va a tener que ver con esto que vos decís, ¿no? Con crear seguridad, con devolver la alegría, ¿no? Es como, no sé si muchos hablamos, yo sí, pero de la recuperación de la alegría, ¿no? En estos niños que por el impacto traumático a lo mejor han perdido como esa alegría, ¿no? Porque la narrativa del trauma no va para ese lado. Entonces, este va a ser como otro objetivo dentro del trabajo terapéutico. Y qué difícil pensar en eso cuando es un diagnóstico complejo o bien cuando es un tratamiento prolongado. Exacto. Sí, Y que tiene secuelas, claro, ajá, ajá. ¿no? Entonces, sostener todo ese proceso, eh, que lo vuelvo a repetir, no es solamente del niño, si bien es el principal, pero la familia tiene que estar lo suficientemente cuidada y ayudada para sostener a su vez a ese niño o a esa niña, ¿no? Entonces, mira, ayer se dio en el consultorio que una familia vino a trabajar parte de lo que les quedaba como impacto traumático de la pandemia, ¿no? Y se armó un clima tan hermoso. Eran dos, mamá, papá y una niña. La mamá había impreso todas las fotos de la pandemia. El papá había estado como bastante enfermo y el susto y el miedo que eso provocó. Y, y se pudo hacer como un protocolo desde MDR
que existen estos protocolos, esta es otra cosa, hago un paréntesis acá que muchos no saben, para trabajar con los efectos de ese impacto traumático, que a lo mejor no está desde lo verbal, ¿no? Porque justamente la niñita era muy chiquitita, entonces incluso está como grabado en su cuerpo. Eh, y estas intervenciones tienen que tener este dinamismo, ¿no? De trabajar con la familia, con el niño, sabiendo que necesitamos también trabajar sobre el cuerpo del niño, ¿no? Que es el que está siendo como intervenido, digamos. Entonces, y para eso tenemos como muchas herramientas los terapeutas. Yo le contaba a Norma hace un ratito que entonces acá tengo alguno para mostrarles, ¿no? Y este es un títere que es un títere corazón, ¿no? Y ¿eh? este es un corazón como muy verdadero, ven que tienen todas Todas eh, las arterias. las arterias, ¿no? Y me ha tocado acompañar a algunos niños que han tenido intervenciones del corazón. Entonces, el poder trabajar con el títere y que ellos puedan tocarlo y que puedan hacer que el títere, que el corazón respire o hacerlo latir, ¿no? O, por ejemplo, bueno, llamar a un médico para que pueda, este, Ocuparse acá del está, corazón. ocuparse del corazón y escucharlo, a ver cómo Ajá. late y buscar como trabajar también esto del arte y la creatividad como una herramienta de intervención en el trauma, ¿no? Que, bueno, se puede hacer con títeres y también con los cuentos, ¿no? Ujú. Es algo que es una vía como muy hermosa para trabajar con los chicos. No, y aparte se involucran, ¿no? Se sienten identificados, no amenazados, pueden hablar de eso de una manera que les alivia, ¿no? O sea, yo imagino que, así ha de ser mi corazón, entonces es esta válvula y la otra válvula, ¿no? Ese es, Sí. coloca Y al niño fuera de la etiqueta de yo tengo un problema, sino, bueno, van a curar a mi corazón y hay alguien que está escuchando mi corazón, ¿no? tal cual. Entonces, incluso con el cuento, que suelo leerlo o tan solo recorrer las imágenes, ¿no? Eso permite que el niño pueda identificarse, pero de una manera un poquito más alejada. Entonces, eh, Claro. esto lo hace como más fácil, ¿no? Y poder identificarse o aprender, no sé, a veces cuando les quiero hacer aprender alguna técnica de Ahí están respiración, las burbujas. claro, ¿no? Podemos hacer burbujas como Coco, o podemos mirar con la lupa en la naturaleza y descubrir cosas hermosas. Bueno, acompañarlos con la narrativa, con el cuento, permite incluso mirar en los detalles, ¿no? Y hacer foco en esos detalles es una intervención en sí misma, ¿no? Porque no sé, por ejemplo, hace un tiempito uno de mis hijos tuvo que ser operado y Ujú. entonces a mí se me ocurrió armar una caja muy chiquitita de madera con distintos objetos miniatura que podían representar estos detalles que nos conectan con la vida, con la alegría, con la calma. Y entonces, esa fue la cajita que lo acompañó en el proceso de la internación, ¿no? Y de su recuperación. Y tiene que ver también con un mensaje a la vida, ¿no? En esto de poder detenernos, de poder mirar aquello que tenemos al alcance de la mano. Por ejemplo, en las prácticas médicas siempre es importantísimo que los chicos sepan que la mamá o el papá van a estar a su lado, que se van a despertar y lo primero que van a hacer es ver a sus papás. Eh,
el detalle de que los van a agarrar de la mano, que pueden respirar juntos, ¿no? Me parece que es muy, muy importante transmitírselos. Ujú. En la parte preventiva, hablando de, por ejemplo, usando este libro de Coco, ¿no? Puedes elegir hasta un fragmento del libro, me imagino, donde pues él va a ir al hospital porque le tienen que curar su piernita porque Coco se cayó de un Sí, y entonces precisamente su piernita se rompió por la rama del eucalipto que estaba comiendo, ¿verdad? Y paradójicamente, bueno, no paradójicamente, por eso dejó de comer el claro, eucalipto. ¿Cómo? Ajá, se pueden tomar esos fragmentos del libro para hacer este abordaje con los niños, ¿no? Puesto en el absolutamente, público, ¿no? En la mamá, bueno, en su mamá, en su papá, que están ocupados en él, ¿no? O sea, de absolutamente. todo un sustento teórico muy fuerte o sea, que no se crea que es solamente un asunto de comunicación y de un lenguaje adecuado. O sea, detrás de esta propuesta que tú haces hay una investigación profunda y hay abordajes y teorías que sustentan esto, ¿no? Porque luego se cree de, ay, cuéntale un cuento y dile que Sí, te den cuenta. gracias por realmente tragar Ujú, cuando pero tenía, no, no pasa nada, cuando tenía que tragar. Entonces, es importantísimo eso que decís, ¿no? Que los médicos tengan en cuenta esto, que no es que hay un niño ahí adelante y no entiende, ¿no? exacto, sí, Y sí. dicen cualquier cosa de cualquier manera, ¿no? No es así, ¿no? Entonces, ayudar también a los médicos a crear empatía, y además a escuchar. Hay muchos chicos que tienen mucho miedo a que les saquen las vendas, ¿no? Y entonces Mm, alguien podría decir, bueno, pero eso es lo que menos duele, ¿no? Porque es sacar la venda. Sin embargo, si a ese niño lo que le da miedo o lo que le da dolor es eso, entonces tengo que escucharlo, no puedo minimizar ese dolor, ¿verdad? Es un tremendo desafío, ¿no? Te escucho porque es ir en contra de estas ideas en donde los niños y las niñas, pues tradicionalmente no son escuchados, ¿no? O sea, Mm, todo está a propósito del discurso de los adultos y entonces, ¿no? O sea, aquí es ponerlos al centro realmente, o sea, tiene miedo de que le saquen las vendas y eso es importante y estamos aquí para acompañarle a que le saquen las vendas, en el entendimiento de que eso le da seguridad y le va a permitir transitar mejor en lo que está padeciendo, ¿no? No es el que estas ideas, ¿no? Un poco también de que sea fuerte y que se deje, ¿no? Ya no pasa nada, ¿no? exactamente, ¿no? Es como eh, se sienten como no valorados ni validados en lo que es su dolor, ¿no? Entonces, y además es como si no se tuviera la conciencia de que ese niño o esa niña no tiene todos los recursos que puede tener un adulto porque está en proceso de desarrollo. Entonces, tenemos tanto para hacer y tanto para también explicarle a los servicios médicos que a veces pueden pensar que empatizando con el paciente pierden eficacia, Y ¿no? sí. De Y es hecho, en las formaciones un poco como que les piden que mantengan esa distancia así, ¿no? O sea, no sé, me da la impresión de no tanto contacto vincular, emocional, porque puedes perder tu objetividad, ¿no? y hace un ratito le contaba a Norma que me había llegado, gracias a un colega, un video de un cirujano que estaba en la sala de operaciones, es el esposo de una compañera argentina, Ujú. y antes de empezar la operación se tomó
una pausa compasiva, ¿no? Y entonces guió a todo el equipo para hacer una pausa y pensar en el paciente que tienen adelante, en el objetivo que es cuidarlo y llevar toda su sabiduría para poder operar a ese paciente, ¿no? A mí me emocionó profundamente porque somos muchos que desde distintos lugares intentamos, ¿no? Llevar esta mirada. Capaz que yo trabajando con los niños, este médico con el equipo médico, ¿no? Ujú. En- Voy a transmitir yo, Paula, ahora porque entiendo que se le fue la luz a... ok. No, le voy a decir que no. Lo estoy grabando ya. Déjame regresar. No, le voy a decir que estoy grabando. Sí, porque no tengo acceso a la página. Me haces pensar en la esperanza. Mm, ¿No? O sea, cuando escucho también que este médico hace la pausa compasiva, qué bonito eso, la pausa ujú, compasiva de también él para exacto. conectarse con, ¿no? O sea, te miro, Eh, respiro, me miro, respiro y aquí estamos juntos. Sí. Y creo que finalmente, mira, ya entró Alex, y creo que finalmente eso repercute Mm, cuando, ¿no? Es como este concepto de tribu que están alrededor de lo que se trata la curación y la sanación, ¿no? que Y además, hay algo que me gusta con esto que estás diciendo, Norma, es como basar la intervención en nuestra interdependencia como seres humanos, ¿no? No hay alguien que es superior a otro. Eh, y sobre todo con las infancias, ¿no? Que a veces es como que, bueno, no entienden. Y esto no. En este momento hay un médico que está ayudando, pero ese médico necesita a su vez de, no sé, el enfermero y el enfermero va a necesitar de los papás y de que ese niño esté seguro para que la intervención sea más eficaz. Entonces se arma como una trama amorosa muy, muy sostenedora, ¿no? Eh, es como una de las mejores maneras de ver esto que tenemos de la común humanidad, ¿no? Porque he escuchado médicos que me han dicho, cuando a ellos les tocó estar en una cuestión de salud, decir, ahora entiendo a mis pacientes, ¿no? Claro, Pero no hace falta llegar a eso. claro, no hace falta. Hace falta como crear esta conciencia y ponerse como disponible, ¿no? O sea, dejarse impregnar por esto, ¿no? Porque se puede practicar maneras de ser más compasivos, se puede prevenir el impacto traumático por las intervenciones médicas. Y a veces son detalles como recién decíamos, muy chiquititos, pero que son a su vez enormes, ¿no? Como llamar por el nombre al paciente. Ujú. Y sí, la prevención, ¿no? Cuando ya está un diagnóstico, justo se puede hacer prevención, justo ahí, o sea, no tiene por qué estar sucediendo esto de la carrera y entonces a propósito de la carrera también nos olvidamos y dejamos en la carrera al paciente, al pequeñito que está ahí, ¿no? Que está Mm, ahí sufriente y que está, no sé, en la soledad, ¿no? Uno ve las ilustraciones de Coco y hay unas de ellas, mm, claramente mm. puedes notar, ¿no? O sea, ves la imagen y dices que solo se siente, que solo se siente, ¿no? Tal cual, ¿no? Porque una de las cosas que más trabajamos los terapeutas tiene que ver justamente con esto de la conexión social, ¿no? Que es lo que nuestro sistema nervioso necesita para sentirse seguro, ¿no? Ujú. Confiado. Y se puede, como vos decís, preparar al niño
para esos momentos difíciles que tiene que atravesar. Por eso acá en el consultorio, además de títeres, está todo el set de médicos donde podemos auscultarnos, podemos sacarnos sangre de mentira, ponernos la mascarita, etcétera, ¿no? Entonces, eh, poder preparar a los chicos para esos momentos, ¿no? En donde no vayan sin saber lo que va a pasar, sino acompañarlos en este proceso, me parece que hace a la diferencia. No, y pensaba ahorita, ¿no? Los médicos saben que tener activo ese sistema de conexión social es lo mejor que les puede pasar, o sea, para que este chico esté, eh, no solamente son las mejores manos del médico, sino el chico está en muchas mejores condiciones, sintiéndose bien plantado en su cuerpo, Sí, seguro, confiado de que las cosas van a ir a mejor, ¿no? O sea, hay una diferencia enorme en cómo llegas a un tratamiento médico de una manera y cómo llegas de otra, tanto el niño como sus papás, ¿no? O sea, los mismos médicos entender qué significado tiene, más allá de que son palabras bonitas, no, no, aquí hay una cuestión muy de fondo, que abona a la recuperación de la salud de y este esto niño. no estamos hablando de que este impacto potencialmente traumático toque con un trauma previo, ¿no? Que ahí se complejiza más. Ajá. Entonces eso también es interesante que sepamos que hay veces en donde alguna situación médica puede despertar traumas anteriores, ¿no es cierto? Y en esto que nombrabas otra vez al cuerpo, ayudar a los niños a tener mayor conciencia corporal también es parte de este Claro. proceso, ¿no? Porque eso se aprende, no es que venimos con esto ya incorporado. Entonces ayudarlos, hoy trabajaba con un joven y cuando yo le preguntaba cómo se siente en el cuerpo determinada emoción, era como que le estaba hablando en chino más o menos. Ajá, sí, 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 sí. Y poder notar esas sutilezas, ¿no? De las sensaciones, de lo que pasa con el cuerpo cuando tenemos que atravesar determinadas prácticas, ¿no? Y los chicos suelen, eh, a veces me mandan videitos de que ya lograron sacarse sangre, entonces están como, se los empodera en otro punto, ¿verdad? Porque van logrando tener confianza en ellos mismos también Y en su cuerpo y en su cuerpo. hace toda la diferencia del mundo, ¿no? Hay una frase con la que inicias y que cierra, ¿no? El libro y que quisiera como retomar un poco, ¿no? Porque no es un relato cualquiera, ¿no? Es una propuesta de intervención terapéutica, a mí me parece muy cuidada, amorosamente creada, ¿no? Dice, el trauma nos encapsula y desconecta de los otros. Mm, No en el proceso médico, ¿verdad? Eso lo digo yo, ¿no? Que ujú, estamos contribuyendo a que esa desconexión exacto. sea más grande, como dices tú, ¿no? Puede ser un proceso iatrogénico que nadie quiere Mm, y que omita la existencia esencial de esta criatura, ¿no? Entonces dices, el trauma nos encapsula y desconecta de los otros. Es un dolor mudo. ¿Cómo quisiera aterrizarme a esta frase con sí, la que abres este libro? porque muchas veces cuando este impacto traumático se instala, eh, digo en los niños porque hoy nos convoca esto, pero esto pasa en los adultos también, no encontramos las palabras para explicar lo que nos pasa, lo que sentimos, de qué se trata, ¿no? El otro día un paciente me quería explicar lo que era la desrealización
No encontraba las palabras. Me dice, Paula, no sé cómo decirte cómo siento la cabeza, es como raro. Claro, faltan esas palabras. ¿Por qué? Porque justamente el cerebro, nuestra mente, el impacto del trauma bloquea esas áreas cerebrales. Entonces, y ni hablar cuando el impacto es en un momento de la vida preverbal. Por eso yo hablo de esto que no tiene palabras. ¿Y qué es lo que buscamos entonces con una narrativa o con una intervención? Justamente es generar la posibilidad de abordar eso que está como sin palabras y Ujú. ofrecerlas, ¿no? Eh, Perdemos de vista que el trauma afecta como en varias capas. Afecta la semántica, afecta el lenguaje, afecta el sistema auditivo, el sistema gustativo, el sistema visual. El impacto del trauma puede afectar todas estas áreas. Entonces, por eso cuando trabajamos en intervenciones médicas, preguntamos por los sonidos, por los olores, por los gustos, por la sensación de la piel. Hay mucho para hacer en relación al trabajo con la piel, las cicatrices que dejan estas intervenciones, ¿no? Entonces, Claro. poder trabajar desde la narrativa, desde la creatividad, desde el arte, en donde no hace falta mucha palabra, ¿no? Por lo menos en el principio. Después, obviamente, estamos ofreciéndolas. Pero como vos decís, basta con, no sé, podríamos trabajar, si estamos hablando de cicatrices, con la cicatriz, a ver si la encuentro por acá, de, de esta imagen, Sí. ¿sí? Y la podemos dibujar y la podemos crear con arcilla, con telas, y podemos ver cómo hacemos para sanarla, y le podemos poner cremas y un montón de cosas para, ¿no? Y no estamos usando la palabra. Entonces, Estamos llegamos, comunicando cuidado, compasión, y eso activa otras áreas del cerebro de esa criatura. exactamente, Ujú. exactamente. Hermoso, sí. El otro día una paciente me dice que tenía una cicatriz en su pecho por una intervención. Me dice, mira, Paula, tiene forma de corazón, ¿no? Y claro, mirando la cicatriz uno puede, sí, tenía forma de corazón. Esa adolescente le estaba dando a su cicatriz un nuevo significado, ¿no? Claro, habla del dolor que pasó, del miedo, de esa situación tan difícil, pero también habla, ¿no? Justo en este ejemplo, de que está bien hoy, que está viva, que puede, eh, que Alegría. la alegría, que la familia la acompañó, que tiene recursos, ¿no? Y eso, ¿no? Como bordear las cicatrices tiene como una magia particular también. Qué interesante esto que acabas de decir en torno a las cicatrices, ¿no? Las que se ven y las que no se ven, ¿no? Sí. Y que muchas de ellas sí están asociadas, desde luego, a traumas de todo tipo, pero muchas de ellas en el ambiente, en el contexto médico, ¿no? Y que resignificarlas haría y hace la diferencia para las personas, ¿no? También hace recordar de casos personales. Me acuerdo que mi mamá, en paz descanse, tuvo una operación a corazón abierto, ¿no? Entonces, Mm. cuando estaba preparando esta entrevista y leía Coco y todo esto, me acordaba de algo que ella dijo, que lo decía con sentido del humor, pero ahora lo veo yo creo con dolor, ¿no? Porque ella llegaba el médico principal junto con los asistentes, ¿no? Y entonces hablaban como si ella no estuviera ahí. Entonces un día se Oh, enojó mucho y les dijo, oigan, no soy un pizarrón, ¿eh?
Me está tratando como un pizarrón, porque ¿y tú qué opinas? ¿Y tú qué opinas? Ay, La no. persona, me están tratando como un pizarrón, ¿no? Ay, sí. ¿No? Otro es el caso de una chiquita que me decía, oye, ¿tú sabes lo que es el cerebelo? Y le digo, no, ¿tú sabes lo que es el cerebelo? Pues tampoco. Pero es que me llevaron al doctor y entonces el doctor me dijo, tienes que caminar derechito por por esta filita. Yo creo que le puso un masking en el piso. Sí. Que si no voy a pensar que estás enferma del cerebelo. Oh, Imagínate para una niña, que en ese no, entonces no, no. ya 5 años, No, no. cerebelo, o sea, como estas cosas que dices del, ¿qué es eso que se tiene que cuidar del lenguaje frente a los niños, ¿no? Lo primero es, aquí está, y lo está Exact, viviendo en primera persona, no solamente lo está escuchando. ¿Cómo te refieres a él, exactamente. no? Ajá. Exactamente. Eh, Cuéntanos de la historia detrás de Coco. Mm, ¿Tuvieron una, dos o tres? Sé que debe haber muchísimas razones vividas en primera persona como psicoterapeuta con niños en estas circunstancias, pero ¿hubo alguna en particular que te llevó a definitivamente tengo que hacer esto? ¿O qué fue aquello que hizo que tú y cuánto tiempo? Porque imagino que le dedicaste bastante tiempo a esto, ¿no? ¿Qué es aquello que, sí, o que anhelo? ¿Qué es eso que está detrás de Coco, Paula, para ti? creo que lo que está como ahí encendiendo ese fueguito, creo que es la propia experiencia de mi familia pasando por temas médicos Ujú. y por supuesto mis pacientes. Eh, pero también el hecho de trabajar, estuvimos como un año preparando este cuento, el ilustrador se llama Juan Martín Bueno y el diseñador gráfico Agustín Gagliardi, que es mi hijo, y trabajamos de una manera que, les decía a Norma hace un ratito, creo que es como sinónimo de lo que a mí de la manera en que a mí me gusta estar en el mundo, ¿no? No solamente trabajar, sino estar en el mundo. Con mucha humildad, el ilustrador es un artista muy, muy, muy reconocido y estuvo trabajando con nosotros en cada detalle, ¿no? En las miradas de los personajes, en cómo la pierna se veía justo atascada la rama, que si eso, ¿no? Y la carita de Coco en cada Pelado. expresión, ¿no? Y fue como un trabajo artesanal entre el ilustrador, Juan, mi hijo, que es el diseñador, y yo que escribí la historia, ¿no? Em, en cada detalle, ¿no? En las manos, en la vestimenta de cada personaje, en los colores que expresan determinadas emociones, como el momento del día en que estaban desarrollándose. La verdad es que es infinito, todos los detalles que se tuvieron en cuenta. Vos me decías que estuviste investigando sobre los koalas, el ilustrador hizo también un trabajo espectacular en la investigación de los koalas. Bueno, yo por supuesto porque lo Claro. escribí, pero y todo esto como articulado con esto que vos decís, ¿no? Con el background teórico y práctico, porque no es que yo hablo por haber leído un libro, sino por trabajar hace muchos años con estos niños y con estas familias. Y bueno, pues ahí está el resultado, ¿no? Y, pues decirles a las personas que están aquí o que van a escuchar después esta conversación, ¿no? Que bueno, no es el único cuento que Paula nos pone sobre las manos para que a partir de nosotros esté sobre las manos y bajo las miradas de los niños y las niñas que se ven identificados en estas historias, Mm, que pueden ubicar, y no solamente ellos, sino sus padres se ven ahí, ¿no? Y que los niños gozan, la verdad, Paula, gozan de estas imágenes y de estas historias y que es una herramienta invaluable
para quienes trabajamos con estos niños y estas niñas, Y ¿no? hay algo que no dije, pero que me gustaría agregar, si me lo permitís, que después de cada libro que puedo escribir, hago una presentación del libro que va con mucha puesta escénica, y que algunas están en mi página para compartir, porque me encanta ofrecer arte, además de el cuento, que es arte en sí mismo, pero siempre hay una presentación como muy original, con cada Este fue el cuento. caso, ¿verdad? Este fue el caso. Sí, Sí. cada cuento tuvo su presentación y distintas y con algo de magia y sí, de imaginación que me encanta compartir con quienes me acompañan. Yo vi fragmentos de tu presentación del libro, ¿no? Una chica Mm. andaba, Sí, ¿no? Las imágenes de fondo. ¿Está en tu página todo el... sí, está en mi página. Ah, porque yo No, vi fragmentos. sí, hay un resumen, pero van a poder apreciar, vino un artista que trabaja con arena y dibuja con arena iluminada, así que una persona que cantó también, Sí. y en los cuentos anteriores también van a encontrar como presentaciones muy originales. Es paulamoreno.org. ORG. Ajá. Y para obtener el libro, porque yo lo compré ahora que viniste a México, ¿verdad? Pero, Sí. ¿está Eh, en tu lo- página? ¿Se puede pedir o...? Se puede pedir en la página o a mi mail pmoreno2702@gmail.com, porque soy yo quien lo distribuyo. Entonces, va, todos mis cuentos. Los mando por correo si estamos lejos, y si están cerquita, pueden pasar a retirarlos por mi casa. pmoreno2702@gmail.com. ¿Tú vas a venir Exacto. a México o no tienes planeado venir a México este año? Presencial. Todavía, por ahora no. No, para que nosotros también podamos dar esta información y puedan acceder a todos estos recursos. De hecho, en tu página, pues sí, hay un montón de cosas y decía yo al principio, ¿no? Inspiradoras, cercanas, y creo que toca esto, agradecerte, Paula, todo el tiempo que me imagino y que de verdad valoro y agradezco que está detrás de Coco, de la historia de Coco y cómo recuperó sus cualidades, ¿no? Sí, Propósito del trauma y quienes le ayudaron a que lograra eso. Y cómo al final, ¿no? La frase con la que cierras tu libro, ¿no? Cuando nos sentimos mirados en nuestro dolor, comenzamos a sanar. O sea, absolutamente. Mm. y de qué manera, ¿verdad? La que propones esta común humanidad y este trabajo, ¿no? Horizontal, generoso, humilde, que pues ahí está la esperanza puesta. Así que Bueno, muchas gracias por muchas este gracias, Paula. espacio. Gracias de verdad por estar aquí. Tuvimos algunos problemas técnicos que se le fue la luz a Alex, pero Ay, sí, pobre. salió, entró, pero de cualquier manera avanzamos la grabación de la conversación, Paula. Bueno, En unos minutitos, pero agradecerte infinitamente de verdad la generosidad de tu tiempo, de que al estés cerca de contrario. nosotros y que sepan quién está detrás de estas cosas que se usan en los consultorios. Creo que es muy importante. Gracias por valorar mi trabajo. Bueno, Muchísimas gracias. muchas gracias. Cuídate Mua. mucho. Descansa. Chao. Chao, Gracias. Paula. Chao, chao. Cuídate. Bye, bye.